Dios te bendiga, Ayrton, y Dios bendiga a toda la hermosa comunidad de Fundamentos. Dios te bendiga, Grecia. Dios bendiga una vez más a todos ustedes que están ahí en sintonía. Este es su programa Fundamentos. Hoy un tema más que especial, amiga. Hoy tenemos la entrega del cristiano. Así es, que se basa en el libro de Mateo, capítulo 7, a partir del versículo 24. Y la verdad es que estamos muy felices porque sabemos que Dios hoy día nos va a hablar en gran manera, como siempre lo ha venido haciendo en todos los programas. Recalcar también que hoy están con nosotros, como ustedes ya conocen, los profesores del Seminario Bíblico Elín, Grecia. Así es, y en pantalla aparecerá toda la información respecto al seminario. Sabemos que ustedes están interesados y que también pueden obtener información por medio de ello. Pero ya queremos empezar el programa Fundamentos y hoy pues es un placer saludar a nuestro muy amado pastor, el reverendo Luis Mesa Bocanegra. Pastor Luis, Dios le bendiga, bienvenido. Dios te bendiga, Ayrton. Dios te bendiga, Grecia. Saludo al pastor Juan Carly y al pastor Jimmy, profesores del Seminario Bíblico Elín. Es maravilloso para mí tocar este tema. Ya estamos terminando el Sermón del Monte y ahora nos toca hablar sobre los constructores, o sobre los fundamentos, que es lo mismo, porque dice cualquiera, pues, verso 24, que me oye estas palabras, dice el Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Correcto, pastor. De verdad que ha sido una bendición pues ir tocando todos estos temas. Esperamos pues que toda la audiencia, y estamos seguros que se ha sentido muy edificada por la escudriñación que le hemos hecho aquí de todos los textos que hemos estado tocando. En esta oportunidad también saludar a nuestro muy amado pastor, el pastor Juan Carly. Dios le bendiga, bienvenido. Amén, Ayrton. Gracias, Dios te bendiga. Dios bendiga al pastor Luis, Santa María Grecia, al pastor Jimmy. Bueno, contento de poder seguir aquí deleitándonos, ¿no?, en esta serie del Sermón del Monte, que realmente es una gran bendición para la edificación nuestra y creo también para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es verdad, en este programa hemos tenido una rica edificación, creo que para cada uno de nosotros y también para los espectadores, con esta serie del Sermón del Monte, pero también quiero presentar a nuestro querido pastor Jimmy Roca. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a mis hermanos, pastor Luis, pastor John Carly, y a todos los amigos y televidentes, los hermanos que nos siguen también a través de las redes sociales y a través de Betel Televisión. Pues creo que hoy es el último programa de esta serie, ¿no? Como bien decía el pastor Luis. Nos deja tal vez una nostalgia en el sentido de que vamos a cerrar este capítulo, pero no vamos a cerrar pues los estudios bíblicos, ¿no? Ya vendrán más. Y estos pasajes pues que nos deja el Señor, tal vez lo podamos resumir como que el fundamento del discipulado es la obediencia. Y hacia eso creo que va a apuntar este programa en este día. Correcto. Y tomando pues para ir entrando en el tema, lo que hablábamos en el programa anterior, de estos falsos profesantes que decían, pero no, su conducta no reflejaba. Acá Jesucristo, como bien lo leía el pastor Luis Mesa, nos dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Claro, aquí vamos a enfocarnos en dos constructores y el Señor enfatiza y habla de la edificación, pero que tiene que ver con el cimiento, obviamente. Una edificación es en base a un cimiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el que edifica su casa sobre la roca, el Señor dice que es prudente, ¿no? Es prudente, es hombre prudente. Pero el otro edificador es el que edifica sobre la arena. O sea, aquí también hay un aspecto que es importante que el Señor lo va enfatizando y tiene que ver con el carácter. Porque Jesús, desde que habla, por ejemplo, de los dos caminos, uno que es ancho, que es fácil, es espacioso, o sea, todo el mundo va por él, y el otro que es angosto, que es muy difícil, pocos lo hallan. Igualmente acá también, a cavar y edificar sobre la roca es bien complicado, es bien difícil, es bien duro, pero tiene su recompensa. Pero sin embargo, construir sobre la arena es fácil, ¿no? Es muy fácil construir sobre la arena, es lo más fácil que puede haber. Pero el problema es cuando dice aquí la palabra, cuando viene la prueba, cuando viene la lluvia, cuando viene el río y cuando también soplan los vientos. Ese es el problema. Claro, ahí viene siempre la prueba de Dios, ¿no? Ese proceso por el cual todos vamos a pasar. Y a mí me ha gustado esta parte que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿A qué se refiere cuando oye las palabras y las hace? Lo que Jesús está ahora cuestionando es justamente la desobediencia de la persona, la desobediencia en este caso del creyente.
Si bien es cierto, vamos a analizar sobre qué base vamos a fundar nuestra casa, pero antes Jesús dice, ¿no? Cualquiera que oye y hace. Una cosa es ser oidor y no hacedor, y otra cosa es oír y hacer. Esto tiene que ver con el oír, con el tema de poder observar, de poder meditar, de poder prestar atención a las palabras del Señor, pero que no quede ahí, sino que hay que ponerla por obra, hay que ponerla por práctica. Lo que Jesús quiere es que seamos obedientes. Ser oidor y hacedor, no ser oidor y olvidadizo, que es una cosa diferente. Otra cosa que también Jesús está hablando, y en contexto con lo que hemos visto en el programa anterior, es que una profesión de palabras no es suficiente, ¿no? No hemos dicho, Señor, Señor, no. Tienes que vivir lo que tú mismo estás enseñando, predicando, en este caso lo que estás aprendiendo y lo que ahora pues tienes que hacer. Las personas se engañan a sí mismos, por lo tanto, en profesar y no hacer. Wow, interesante lo que nos dice el pastor Jimmy, y vemos pues la diferencia entre quienes dicen y no hacen y entre quienes dicen y hacen a la vez, ¿no? El testimonio que ellos reflejan. Pastores, hay una gran diferencia entre quienes dicen y no hacen. ¿Y esto qué tan perjudicial puede ser para nosotros? Claro, tiene que ver siempre con el carácter. O sea, el decir y no hacer es ser un desobediente. Lo malo de todo esto es tener en poco la palabra de Dios, porque, o sea, cuando Dios dice que tenemos que hacer algo, hay que hacerlo, porque Dios lo dice. O sea, no es opcional. Cuando uno viene a los caminos de Dios, la palabra de Dios, el mandato de Dios, la ley de Dios, el precepto de Dios, ¿no? Como dice el Salmo, que usa muchos sinónimos para lo que es la palabra, no es una opción. O sea, no es que yo voy a obedecer si me parece, si es que me gusta. No, Dios en ese sentido no hay condicionamiento. O sea, es incondicional. O sea, uno tiene que obedecer sí o sí la palabra de Dios. Es una orden tácita. Exacto. El problema es que hemos visto, por ejemplo, que en el programa pasado, aquellos profesantes, ¿no?, que decían una cosa y eran otra cosa. ¿Y cómo terminan? Entonces, aquí el Señor usa otra figura y va a la figura del constructor. O sea, compara la desobediencia con lo que es una construcción. Así, ¿cómo es un desobediente? Un desobediente es uno que construye sobre la arena. O sea, es así como cuando tú construyes sobre la arena. Yo me acuerdo el año, creo, 2004, 2005, que hubo un terremoto en Camaná. Viajamos con un pastor y estuvimos en Camaná, en los lugares donde habían muerto muchas personas y muchas casas se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque habían construido sobre lo que eran unas tierras que eran tierras en donde habían relleno sanitario. O sea, relleno sanitario para la gente que no entiende los términos aquí en Perú es: echan desmonte, echan pedazos de cemento, basura, y lo compactan y sobre eso construyeron, que era como una bajada, ¿no? Un monte, pero muy grande. Entonces, el problema, ¿cuál es? Que no evaluaron los suelos. O sea, la irresponsabilidad de las autoridades, de la gente también, de ver un tremendo terreno, pero no preocuparse de hacer un estudio de suelos. Claro, vemos la precipitación claro, también. Entonces cuando vino el terremoto, todo eso se deslizó, pues, y las casas se quebraron, cientos de casas se vinieron abajo. Eso es lo que Jesús está diciendo, o sea, es la desobediencia, ¿no? Pero ahí también vemos un factor importante, ¿no? Por ejemplo, que número uno, vemos que somos nosotros los llamados a hacerlo. O sea, claro, dice, cualquiera pues que me oye. O sea, Dios, a través de Cristo, está mostrando que el hombre es el que tiene que definir o decidir, tiene que elegir, ¿no? Que a Dios o no a Dios. Es una elección radical, por así decirlo, como lo dice el libro también de John Scott. Entonces, por eso es importante. A veces nosotros los hombres pensamos, ¿no? Que todo lo que pasa en nuestra vida, todo va a ser porque Dios va a querer. No, también Dios nos deja su palabra para que nosotros podamos decidir. Entonces, aquí, y nos compara, en esta parábola de los dos constructores, compara a un constructor sabio y a un constructor necio.
Ahora, el constructor sabio para edificar, porque él va a edificar para que permanezca su edificación. El concepto es que permanezca. Entonces, para una buena edificación, ¿qué tiene que haber? Todo un proceso. Y eso empieza primero haciendo el estudio de suelo. Por ejemplo, lo que hemos construido, a mí Dios me ha permitido construir 2 templos. Entonces, lo primero que se hace, como decía el pastor hace un momento, es verdad. Para construir, lo primero que te piden es el estudio de suelo, ¿no? Los geólogos vienen y te comienzan a sacar las diferentes capas que hay. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú vas a poner la zapata, lo que dicen aquí en el Perú, o la simiente, la parrilla de los fierros, entonces tiene que ser sobre algo sólido, sobre algo firme. Por ejemplo, en la sierra, ¿no? Hay hasta en medio de la tierra, hay rocas, uno tiene que sacar hasta eso y encontrar el terreno sólido. En la selva también es igual. Y eso le va a dar, ¿qué? Solidez a toda la edificación, porque todo empieza de abajo. Por eso es importante la simiente. Y cuando Jesús compara esto a un hombre sabio, esto es importante, me hace recordar el Salmo 19, cuando dice, la ley de Jehová es perfecta y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En otras palabras, la única manera de poder edificar para la eternidad está solamente en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el cimiento sólido. Y esto nos implica a nosotros los hombres que requiere, ¿qué cosa? Obediencia, pero también diligencia. Porque, claro, hacer, ¿no? Porque hacer una simiente requiere, ¿qué cosa? Esfuerzo, sacrificio. Pero eso, ¿qué va a quedar? Para siempre. En cambio, los que construyen en la arena, ellos no son diligentes, ellos nomás vienen y así nomás. Y ese es un problema. Por eso cuando Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Eso requiere diligencia. El término escudriñar viene del griego, que uno tiene que buscar, indagar, y saca el concepto como de aquellos profundo. Mineros, ¿no? Que van a la mina, claro, y se meten a buscar el material. El mineral preciado, precioso. Exacto. ¿Eso qué requiere? Esfuerzo, sacrificio. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Para que ustedes vivan bien como hijos de Dios y cualquier cosa que les venga, ustedes tienen ¿qué cosa? Que esforzarse. En obedecer la palabra para tener fundamento. Ahora, esa obediencia, recuerden, tiene esta fórmula. Oír y hacer. A veces el creyente, no sabe lo que Jesús dice o lo que Jesús dijo, o podemos caer en a veces algunas frases o que la gente a veces recita, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. O sea, pronunciar cosas o creer cosas que Jesús no dijo. Que no están en la Justamente como el pastor Giancarlo dice, la única manera de saber lo que Jesús dice, el que oye mis palabras, es ir justamente al fundamento, es ir a la palabra, es ir a la Escritura. Cuando uno conoce la palabra del Señor, Dios me está hablando. Estoy oyendo, pero yo voy a oír si presto atención y tengo que lo siguiente es hacer. En aquellos tiempos, en esa región de Judea, el suelo donde una persona iba a construir su casa generalmente estaba rodeada de piedra caliza en la superficie. ¿Qué tenía que hacer el diligente, la persona que va a construir su casa? Era escarbar cierta profundidad hasta encontrar, como bien han dicho, roca, suelo. La construcción que yo voy a hacer representa para el creyente su propia vida. ¿En qué voy a estar fundada mi vida, mis pensamientos, mis cimientos? Y como el texto dice, es en la roca en la cual yo tengo que hacer. Entonces, si yo no soy diligente, pues yo voy a construir mi casa en esto lo que aparentemente está planito, aquí me quedo. La superficial. En la parte superficial, por encima. Lo fácil, ¿no? Que es lo que siempre quiere la gente. La gente siempre busca lo más fácil. Y Jesús está enfatizando eso. Dice, no. Y hasta, imagínense, como decían los pastores, cuando yo construyo, hoy en día, si yo construyo sobre roca, eso requiere más trabajo. Eso requiere más... A ver, haz una zanja sobre roca, no es lo mismo que hacer una zanja sobre arena. Claro. Más trabajo, más esfuerzo, más responsabilidad. Así tiene que ser el creyente. Tiene que construir para su vida en esta tierra y para su vida eterna. Y eso va a requerir que yo sea diligente, que sea responsable, que me esfuerce, que trabaje, que me sacrifique para poder tener buenos cimientos. Y el cimiento no está sobre mí, el cimiento está sobre la roca, que es Cristo Jesús. Ahora, el problema es este, ¿no? El problema es cuando dice, descendió lluvia. O sea, yo construyo mi casa. Ya, tenemos los dos constructores. El constructor sabio, prudente,
y el que no es diligente, ¿no? El insensato. Entonces, viene la lluvia, ¿no? Porque las lluvias en ciertos lugares son catastróficas. Claro. O sea, Torrenciales. son torrenciales y remecen la fuerza del agua, inclusive los techos, ¿no? O sea, hay techos que por la fuerza de la lluvia son vulnerables. Mira, uno de los problemas que se da en lugares, por ejemplo, en Europa del Este, en la parte la parte norte de toda Europa, donde hay mucho frío, es la cantidad de hielo, de capas de hielo que caen sobre el techo. O sea, si el techo inclusive no está bien hecho, se viene todo abajo. Claro. Entonces, ese es el problema. El otro problema es, dice, vienen los ríos, ¿no? Los ríos también, porque a veces los ríos, aquí en el Perú, lo que se llama deslaves, lo que se llama Desbordamientos. los huaicos, Los huaicos. desbordamientos, avalanchas en otros países. Yo me acuerdo que nos fuimos a la carretera central cuando hubo este problema del año El 2017. niño costero en Chosica. Claro. Exacto, ya. Nosotros fuimos, literalmente vimos cómo se vino abajo un edificio, porque estaba en la ladera del río y por ahí hace 70 años que no llovía. O sea, que no venía porque ese era un lugar donde era un desfogue de agua. Esa era la ruta del río. Claro. Pero ellos dijeron 70 años, no, ya nunca más va a venir. Pero vino. Estaba cerca al río, o sea, al costado del río, y ahí construyeron. Y esa casa fue minada, o sea, el agua vino, pero como en la fuerza del agua lo carcomía así en minutos. Desde sus ¿ah? cimientos. Así En sus cimientos, y eso, todo un edificio se vino abajo completo, inclusive salió en todos los noticieros. Entonces, eso es, ¿no? Ahora, en tercer lugar, dice, y soplaron vientos. O sea, los huracanes, los tifones. En Perú es difícil ver eso, en la selva sí se ve un poco eso, pero en Lima no vemos eso, pero la fuerza del viento arranca casas completas en donde hay huracanes y Claro. tifones. Entonces, el problema es, todo tiene que ver con el cimiento. O sea, sobre qué está hecha la casa, ¿no? Entonces, Cimiento sólido. Exacto. Si hay un cimiento... Ahora, el otro tema es ¿no? Cuando, por ejemplo, yo veo una casa, y es lo que puedo determinar, cuando yo veo dos casas, yo nunca veo los cimientos. Nadie ve los cimientos, ¿no? Me tocó ir a un templo nuestro hace un año y medio, 2 años, y ese templo se había hecho una construcción, pero en la parte de abajo había agua. O sea, 2-3 metros hacia abajo había agua. Entonces era una construcción peligrosa, ¿no? Había que demolerlo. Entonces, ¿cuál es el problema? El asunto es que cuando tú ves una tremenda construcción y muy bonita, nunca ves los cimientos. Entonces, cuando tú ves un creyente, cuando yo veo 2 creyentes, uno es un profesante, ¿no? Ahí se ve el profesante. Entonces, y el otro... Los dos profesan. Los dos profesan. Claro. Pero nadie ve los cimientos, ¿no? Los cimientos se ven ¿cuándo? Cuando viene la prueba. Cuando viene la prueba. Claro. O sea, cuando vienen las pruebas, por eso vienen los ataques Cuando a las vienen los por ríos, eso, las tempestades. por eso Dios permite los ilustrando. ataques en las iglesias para que se vea qué cimiento tienen los creyentes. Y para saber Claro. quiénes son de él también. Exacto. Por quiénes eso son de es él. bastante engañoso edificar sobre arena, porque hasta que no vengan los ríos, no vengan las tormentas, uno no se da cuenta Claro. que edificó en un mal lugar. No va a pasar, no Y va a ser ahí- probado. Entonces Así es. ahí tú vas a ver y uno entiende y dice, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ese pastor se fue? ¿Por qué sucede? Y entonces es que Dios está probando, pues. O sea, Dios está probando cuál es el cimiento de los creyentes que están en la iglesia. Entonces, esos creyentes que oyen un canto de sirena de un predicador, de una persona que ataca la obra y se van y siguen al hombre, edificaron sobre la arena. De hecho, porque vinieron vientos, vinieron ataques, o un pastor con falsa doctrina. Hemos tenido pastores con falsa doctrina dentro de la iglesia, y hasta llegaron a tener cargos en la obra y tenían falsa doctrina. ¿A quiénes se llevaron? A los que no tenían Buenos cimientos. buenos cimientos. Estaban sobre la arena, pero nadie lo podía ver. Eso nadie lo determinaba. Pero por eso vienen por eso digo, son necesarios la lluvia, los ríos y los vientos, porque eso
va a determinar el cimiento. O sea, sobre qué está edificada tu casa. O sea, en otras palabras, eso va a determinar quién es obediente y quién es desobediente. Así es. Se me acaba de, bueno, me acabo de acordar de un ejemplo, justo con Ayrton nos concluíamos en lo mismo, en que cuando hay una promoción de bautismo, por ejemplo, ¿y a quién no le ha pasado, no? Se bautizan, todos bajan de las aguas contentos, cantando pues en las aguas del bautismo 200 personas, pero a fin de año solamente quedan 30 de esos que se bautizaron. Entonces, ahí vimos, lamentablemente es así. El pastor, Claro, a todos nos ha pasado eso, ¿no? Los que se han bautizado, aún con nosotros también en el ministerio, ¿no? ¿Cuántos con nosotros fueron Exacto. promovidos a ¿Cuántos han laico, crecido juntos? licenciados, hemos crecido y ahora no están? ¿Pero por qué? Porque el cimiento determina todo. Por eso dice que el hombre sabio construye, se edifica sobre la roca. ¿Y quién sería la roca para nosotros? Bueno, Mateo 16, ¿no? Lo dice que Cristo es nuestra roca. 1 Corintios Pero, 10. ¿qué es la palabra Que también? es la palabra, porque Cristo también es el verbo, la palabra, o sea, es Dios con nosotros, entonces la palabra viva, entonces es Cristo nuestra roca. Por eso cuán importante dice, el que oye, ¿no? Estas palabras y las hace, el que oye mis palabras, dice, ¿no? Está diciendo ahí, el que cualquiera que oye estas palabras, o sea, lo que Él está enseñando, porque acuérdense que Cristo es el nuevo Moisés, Él trae la ley de Dios, o sea, la verdadera, la interpretación correcta. Entonces, el que oye, ¿no? Y las hace. Ahí está el punto, en Cristo. Porque todo lo que ha pasado anteriormente a estos versículos, precisamente los falsos profetas, los falsos profesantes, se ven precisamente evidenciados, como decía el pastor, cuando está la palabra. La palabra evidencia quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Por qué? Por el cimiento. Pero también aparte de la palabra, aquí habla las crisis, o sea, los ataques, ¿no? Claro, que vienen claro, contra la obra. Eso es lo que determina si es que la persona es desobediente o no. O sea, eso te prueba, ¿no? O sea, esa prueba que remece la casa, por ejemplo, lo que se llama la performance, ¿no? La performance, que es La constancia. el rendimiento. O sea, por ejemplo, yo sé los carros, por ejemplo, estos carros que son 4x4, que para ellos vender, ellos los someten a pruebas de alto rendimiento. O sea, por ejemplo, hay carros que tienen que rendir en curvas. Entonces, la aceleran y tienen que dar unas curvas bien pronunciadas y ahí se ve su rendimiento, ¿no? ¿Por qué? Su estabilidad, si se pega al piso, ahí se ve su performance, la velocidad. Por ejemplo, si tiene que subir una loma, si tiene la fuerza, o sea, ¿qué es lo que prueba? Pues la adversidad, ¿no? Entonces, los ríos, como dice la palabra, la lluvia, ¿no? Y los vientos, o sea, los ataques que tiene la iglesia porque yo, desde que estoy en esta obra, hemos visto cuántos ataques a la iglesia que han habido, ¿no? Desde que llegué en el año 84, fin del 84. Y seguirá habiendo. Y seguirán habiendo, pero han habido ataques fuertes contra la obra, ¿no? Y remecen. Hay uno siente que remecen, pero ¿para qué? Es para ver quién es el desobediente y quién es el obediente. Para separar el trigo de la cizaña. Claro, porque ahí sale a luz quién es quién, pues, ¿no? Pareciera que en ese remesón quien Justamente- vuela es quien nunca estuvo. justamente- ¿no? Claro, Ese cimiento exactamente, bien. claro. Justamente esta figura, yo me podía pensar, ¿por qué Jesús hace esta comparación? Y un poquito estudiando acerca de aquellos tiempos, cómo construían, ¿no? El constructor y eso. Habían casos también donde para construir su casa, digamos, nadie construye en invierno allá, porque vienen justamente estas dificultades que no te va a dejar construir. Entonces, en verano escogían o veían un lugar bonito, aplanado, ¿no? Y uno decía, aquí está bien para construir, y lo construían. Ojo, no se tomaban la molestia de buscar los cimientos ni la roca. Lo construían ahí pensando que está bien, pero en verano. Pero cuando venía el invierno, la lluvia, y eso hacía que se acumulen las aguas, y venía pues todo ¿Todo? claro, ¿no? De estos vientos, como dice, y los ríos y la lluvia golpearon justamente esta casa que había sido construida de esta manera, pues la que estaba sobre la roca no cae, pero la que fue construida de esta manera en la arena, cayó. Como decía el pastor, dentro de la obra y dentro de la iglesia, uno puede llegar pues en momentos de verano a la obra, ¿no? Exacto, De avivamiento, exacto. fuego y todo eso pues, pentecostal, y Exacto, tú quieres que sí. Dios te bautice, te llene y danzas, eso nomás quieres. Pero ¿y tu cimiento?
Cuando llega el Ahora, momento de cuando la viene el prueba, invierno. mi profundidad, viene el invierno de nuestra Claro, vida. que tiene que venir. Y, Siempre. y va a venir en toda nuestra vida. obra. Y es que es un Jesús mismo ciclo. dijo, Sí, ¿Qué va a claro. pasar? Es necesario. Es dijo, necesario. que vengan estas cosas. ¿Y qué va a pasar si mi fundamento Son sobre qué necesarios estuvo? los escándalos, son necesarios los Sobre los emociones, tropiezos, sobre dice. una persona. Entonces, el fundamento siempre tiene que ser Cristo. Y Claro. va a darse estos casos, sí, van a venir inviernos a nuestra vida, a la iglesia local, sea pequeña, a la iglesia grande, a organizaciones, va a venir el invierno. Claro. Por eso Jesús... Pero ahí se ve Claro. el cimiento. Hay que estar Y por eso que los que Claro. disfrutan de la bendición son pocos, no son todos. Y también en la Biblia nos dice de que... Pero perdón, esa gente que resiste es la que sirve, pues. O sea, esa es la gente que es la columna de la obra. O sea, lo otro no ha estado ahí. era superficial. Era superficial. O No sea, al útil. final eso Se va a caer. Sí, pues sí va a Claro, caer. tarde o temprano ibas a Y Dios Va a usa fallar, va a las pecar. columnas. Por eso, ahora, otra cosa que te quiero decir, que sí, antes que se me vaya la idea. Cuando nosotros humanamente nosotros somos muy humanos, o sea, somos, por ejemplo, te voy a poner el caso, ¿no? De cuando llega, por ejemplo, Dios le dice a Samuel, anda y unge a uno de los hijos de Isaí. Él llega y se encuentra con el hijo mayor, ¿cómo se llamaba? Eliud, creo. Eh, Sama era el segundo. Ya, el hijo, pero lo Eliab, ve. Eliab. Eliab. Ve a Eliab, uy, y se queda impresionado porque lo ve alto, fuerte, que tenía cara de rey, o sea, robusto, ¿no? Dice, de cierto que estoy delante del ungido. Y el Señor que le dice, este no es, dice, yo lo desecho, dice. No, así dice la palabra, Dios es bien crudo, no en eso, ¿no? Dios dice, esto no es. Y después pasa otro y le dice, y pasan los 7. Pasan los mayores. Pasan todos, ¿no? Y dice, y entonces Samuel dice, uy, y Ya no me ha entonces, dicho ¿no tienes todavía. tendrás otro hijo? Ah, no, sí, hay uno, pero como diciendo, ese es un adolescente. O No sea, había sido considerado para nada, ni siquiera sí. dentro de la lista estaba, ni al Exacto, último. sí. Pero tráelo. Y entonces cuando lo trae, Dios le dice Porque a no vamos a Samuel, comer hasta Vamos a que comer venga. hasta que pero venga. lo interesante es que cuando viene, Dios le dice, ese es, úngelo. O sea, fíjate, ¿no? O sea, la gente le gusta ver lo de arriba, pero no los cimientos La porque eso apariencia. solo lo ve Dios. Claro. Entonces, es igual, en el ministerio yo también he visto eso. Las O sea, hay apariencias. gente que ve a uno y dice, este va a ser tremendo, siervo de Dios. Este es otro tremendo, este va a ser tremendo. Pero después ves a otro que nadie da nada por él y después Dios lo empieza a utilizar, Dios lo empieza a respaldar. ¿Pero por qué? Porque su cimiento, Claro. que nadie lo ve, es bueno, ¿no? Ahora Es que se Dios ve, pesa los y a veces corazones. se deja Y también llevar. Dios lo ve en David, porque él dice, Claro. me he buscado uno conforme a mi Claro, corazón. pero que eso no lo veía nadie. Ahora, fíjate, pero ¿sabes qué, Juan Carly? Hay un dato interesante. Yo creo que sí Dios dio testimonio, porque te acuerdas que cuando había un espíritu malo que perturbaba a Saúl, y Saúl dice que hay que traer a alguien, traigamos a alguien, y hay uno que dice, Los hay siervos, un joven, son los siervos Los siervos. del Ya. rey que le dicen, allá hay uno pero que dice que es... que toca y que, que toca, el es espíritu temeroso de Dios, dice, es valiente, o sea, dice... Dan testimonio dan de él. testimonio. O sea, ya había sido ungido, obviamente, ¿no? Pero dice, y dan testimonio de él. O sea, ya daba cierto testimonio, pero era una cosa interna, no era una cosa pública. Claro, lo que Todavía pasa es que no. muchas veces nuestro testimonio va a hablar mucho más de lo que nosotros podamos aparentar o de lo que No había podamos llegado el momento. Exacto. hacer creer. Pero la gente siempre le gusta ver lo de afuera, ¿no? O sea, lo de afuera es lo que vende, pero eso para Dios no es interesante. Y la Pero importancia algo de la importante perseverancia también. Es en el tiempo, ¿ve? El tiempo. En el tiempo, Claro, en el exacto. tiempo, porque Así aquí es. lo que dice, ¿no? Y cuando vinieron, o sea, cuando vinieron, Tiempo. ¿qué cosa? La lluvia, ¿no? El Exacto. tiempo, cuando El vinieron. invierno, como el dice invierno, Jimmy. cuando Bueno, llegó. sí, pues, no. Llegó el invierno, entonces a muchos, esto es importante porque nos recuerda que el camino es una carrera. Sí. Y en la carrera, y es una carrera no de 100 metros, ni de 200. Por ejemplo, en las Olimpiadas hay eso, hay carreras de 100 metros, pero que se mide, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Acá en estos últimos años en la Olimpiada, Usain Bolt, este famoso, ¿no? Es el hombre más rápido, ¿no? Pero él, en ese tipo de formato, en la carrera de 100 metros, 200 metros, hasta de 100, 400 metros, pero en carreras llévalo a- largas, Correcto. De larga por ejemplo, distancia. de 42 kilómetros, que ahí no Maratones, se mide ¿no? la velocidad. La resistencia. Ahí lo, La resistencia. exacto. Yo me acuerdo del hermano Ortiz, que el hermano Ortiz en uno de sus mensajes dijo algo que a mí me impactó y me quedó en mi corazón.
Él decía algo que me movió también. Él decía, yo en mi vida, tanto en el ministerio, decía él, yo he visto a muchos que yo les he visto hasta llegar a la iglesia, decía él. Y me han pasado así, Como un rayo fugaz. como un rayo, así. Los que corren. Ministerialmente. Claro. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Y yo, o sea, como que él sentía que se estaba quedando. Pero el Señor decía, no es del que corre, sino del que persevera. Del que persevera, ¿Y eso así qué es. implica? La resistencia. ¿Por qué? Porque esto es una carrera. Pablo La dice, ¿no? resistencia, claro. No, es la carrera, ¿no? Al Una premio carrera del de larga supremo distancia. llamamiento. No es He de velocidad, peleado sino de la buena resistencia. batalla, he acabado mi carrera. Entonces el creyente tiene que entender eso. Por eso es importante, ¿no? Edificar sobre fundamentos, porque eso va a primar en esta carrera, porque aquí se mide, ¿qué cosa? Como decía el pastor hace un momento, la resistencia, la performance, y eso se va a medir en el trayecto, porque no se está midiendo la velocidad. Hay En el clientes invierno, ahí donde se mide. Exacto, Y no se en la podría prueba. medir la En la velocidad prueba. porque es en el tiempo Si no, de Dios, no no, se es en mide. nuestros tiempos. Claro. Ahora, mira, el texto que yo les dije, porque yo sé que los hermanos seguramente se han interesado, en 1 Samuel 16, 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, dice. Fíjate, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. O sea, Dios ya había dado testimonio, mira. Tremendo, ¿no? Claro. Todas las cualidades, fíjate que el criado de Saúl lo dice, ¿ah? Y David no lo dice de sí mismo. No. Son los otros los que ven Claro, en pero él. fíjate que él, o sea, él estaba como pastor de ovejas, pero ya había gente que lo había visto. O sea, Dios no sé cómo le dio testimonio a esa persona, no sé, pero Dios hizo que esa persona, así como Que el por ejemplo... testimonio se llegue a escuchar, a conocer. Claro, como por ejemplo la esclava que fue a la casa de Naamán, ¿no? De Naamán el sirio, que le dice a la mujer de Sí, Naamán, también. Allá hay hay un profeta. profeta allá, Profeta. ¿no? El Eso hombre no de todo el mundo lo sabía, pero Dios hizo que esa joven llegara allá. Pero fíjate cómo uno de los criados dice, qué tremendo, todas las cualidades, ¿no? Dice, sabe tocar, es valiente, vigoroso, son 3 virtudes, hombre de guerra, fíjate, prudente en sus palabras, hermoso, 6, 7, Jehová está con él. 7 cualidades, ¿no? Pero claro, que implican Qué el tremendo. testimonio. Sí. O sea, el testimonio ahí tiene que ver con el Claro, fruto. el fruto, claro, Por eso vuelve la claro. historia, ¿no? Por los frutos. Y dice, Los y Jehová conoceréis. está con él. Qué tremendo. Y vemos que muchas hermoso. veces las personas que tienen que perseverar van a pasar por ese valle de no reconocimiento, porque a David no solamente no lo reconocieron Sí, cuando exacto. estaba ante Samuel, sino también cuando fue a pelear contra Goliat. Exacto. Nadie creía en él, Y nadie sus- pensaba... y sus hermanos Pero se nunca molestaron. perdió la esencia. Él era temeroso de Dios Sí. cuando en las 2 veces que tenía para matarle a Saúl no lo hace. Correcto. El temor, No, aunque él extraordinario. estaba presionado porque sus mismos que estaban al lado de sus mismos gente le Es el dicen, respeto "Ahí a la está". autoridad que él tenía. Exacto. Pareciera que el temor de Dios se había impregnado había en su impregnado corazón, ¿no? Es un modelo. Es más, cuando muere Saúl y Jonatán, él hace una endecha Sí. muy famosa. No, y él Muy famosa. y él La endecha que hace- lloró. la endecha era una muestra de reconocimiento. Y él aún cuando ya muere, él no se va y toma todo el reino, ¿no? Él más bien, él ora a Dios, ¿no? Y primero él estuvo Y espera. como rey en Hebrón, en Judá, porque ni siquiera quiso tomar las otras tribus, ya Dios se encargó, dejó a Dios todo. Siempre fue así su forma y eso no lo perdió, aunque él falló en un momento, en un aspecto moral, sexual, pero el temor de Dios siempre No. estuvo, aun cuando él huye de Porque se Absalón. arrepintió. Es una enseñanza de vida muy tremenda, porque cuando él huye, sus enemigos vienen contra él, ¿no? Lo prueba Sinaí. y él no toma venganza. A mí me impactó Y eso. él dice, a mí me marcó eso. porque esto viene de parte de Eh, Jehová, sí, porque él o sea, reconoce que él había fallado. Había fallado. Qué tremendo. O sea, que no se venga de sí mismo. Eso a mí Él me podía impactó. vengarse fácilmente Podía vengarse. y no había problema. Mátalo y lo mataban. Pero no lo hizo. No, No, no no. levantó su mano contra el ungido de Jehová. Él lo Claro. reconocía. Pero como vemos- que Pero David él estando podía mal, haber le mandado puso. matar a Simei porque Joab le dijo, ¿qué tiene este perro? Yo lo mato. Ah, yo Pero- me refería, no, yo me no, refería a aleluya. Saúl. Yo me refería a claro. Le dice, no, cuando huye de su hijo Absalón, ¿no? Pero él le dice, no, porque esto viene de Jehová. ¿Quién sabe que esto venga de Jehová? Es que ahí tiene que ver lo que hay en el corazón. Otra vez, así el es. carácter. Sí, O sea, el testimonio, el fruto, es producto de lo que hay adentro. Por eso el árbol, la esencia realmente, el árbol se puede ser muy bonito, pero vas a ver de qué está hecho, la esencia, en los frutos. Eso es el carácter, ese es el testimonio.
Entonces Jesús apunta a eso. Entonces, lo que está en la raíz de un árbol, ¿no? Lo que absorbe, ¿no? La esencia, la savia, como dicen, la buena savia, pero en el caso de un edificador es la simiente, que en este caso sería Cristo y la palabra, ¿no? Y eso se va a mostrar en la prueba. Pero Y será, eso sí. vendrá, dice, vendrán esos torrentes, esos ríos, esas lluvias, vendrá. Y como no está cimentada sobre la roca, sino sobre la arena, dice, su fin será una ruina. Pero Una ruina. Algo importante que resaltar en esta parábola de los dos constructores, que siempre implica una elección. O sea, a veces la gente está acostumbrada, ¿no? Aún los cristianos también, ¿por qué me vienes? Pero tú, ¿cómo estás edificando? A veces siempre nos gusta la naturaleza humana, ¿no? De buscar para cualquier cosita un error, ¿no? Por eso no cabe aún, ni cuando pasa un problema en la iglesia, el Señor no acepta ni siquiera un hermano que dice, no, ¿por qué no vienes al culto? Es que el hermano no me saludó, o que el pastor tal. O sea, no, en Dios no cabe, No. porque tu simiente no está puesta, o tu mirada, o tu simiente no está en el hombre. Está en Cristo, está en la palabra. Tu confianza es Dios, es la palabra. Por eso es importante entender esta palabra también. Y es una enseñanza para nosotros, que nosotros somos los que vamos a edificar. El sabio hizo el esfuerzo, en cambio el necio no, porque eso repercuye un esfuerzo, un sacrificio. O sea, poner de nuestra parte, lo que quiero llegar a decir, que cada uno tiene que poner de su parte para edificar. O sea, Dios ya puso la parte, ya como que Dios te dio todos los materiales de construcción. Te toca a ti construir, hasta el plano te dio Dios, el estudio de suelo, todo, exacto. Tú eres el que lo vas a hacer. Exacto. Está todo. Depende de ti. Está el manual, está las instrucciones. Exacto, depende de está ti. todo. O te Está la sujetas al ingeniería manual, para tu vida. o te sujetas al plano, o no lo haces. Porque aquí pues, el hombre sabio se sujetó al plano, edificó, hizo el esfuerzo, todo. En cambio el otro dijo, no, así nomás, ¿para qué voy a hacer? Acá no va a pasar nada. Claro, ese es lo que tú dices cierto. O sea, es el relajado, el que sirve, el que obedece a medias, ¿no? ¿La dejadez? La dejadez, el El que dice, realizar, bueno, Dios dice, pero puede ser que no, y ese es el problema, la tibieza espiritual, Claro, la que al religiosidad, final ¿no? trae la ruina, como dice la palabra acá, ¿no? Ese término es tremendo, o sea, viene una ruina, o sea, colapsa todo se viene abajo. Y vemos también que para que haya una diferenciación vienen las pruebas, los procesos, pero Dios que conoce los corazones, ¿por qué no saca al desobediente de un principio? ¿Por qué espera No, recién que venga el procedimiento? No, lo que la pasa es prueba? que Jesús aquí, lo que Jesús está haciendo es una comparación, ¿no? O sea, Jesús está comparando al desobediente, está comparando con dos constructores, ¿no? Y está diciendo de que la desobediencia siempre al final será manifestada. O sea, es que siempre es al final, pues, ¿no? Es No que es un contraste, pastor, Es que es Dios un da, contraste, una comparación. Oportunidades, como el caso de Judas, por ejemplo. ¿no? Exacto. Y mira, por ejemplo, hay una parte en la palabra que también es interesante analizar cuando Jesús habla de la cizaña, ¿no? Dice que el hombre plantó trigo y luego vino el malo en la noche y metió cizaña. Entonces, en la mañana vieron que había cizaña. Pero entonces le dijeron, Señor, vamos a quitar la cizaña. No. Jesús dijo, no hay que quitarla. Hay que esperar que los dos crezcan y en el día final, en la cosecha, que es el día final, ahí el Señor, ¿por qué? Porque no vaya a ser que al quitar la cizaña quites el trigo. ¿Entiendes? Entonces, eso es bien sabio de parte de Dios, ¿no? Aquí además Dios es misericordioso. Claro, y como, exacto. por ejemplo, hace un momento hablábamos de David, ¿no? Pero si hacemos un contraste entre la vida de David y Saúl, ahí se ve dos comparaciones Exacto. importantes. Porque cuando dice, a mí me gustó, porque cuando me gustó la historia de David y leí 1 Samuel 13, quería saber qué significa él con un corazón conforme al corazón de Dios. Se han hecho hasta libros, he leído libros de eso. Y era que lo único que tenía David, como algo, su amor a Dios, todo, pero era que era obediente. Por eso cuando él va a Samuel a ungir a sus hermanos, él no estaba. ¿Por qué? Porque fue obediente, él sí se quedó a cuidar las ovejas de su padre, los otros deberían haber, porque él al revés, lo natural era que los mayores estén afuera y el menor no, pero él era obediente. Por eso cuando él estaba haciendo lo que los otros tenían que hacer, o sea, Dios vio lo que había en su corazón. Entonces él dice, es conforme a mi corazón. Y a diferencia de Saúl, que a pesar que él, por ejemplo, reinó igual que David, Saúl y David reinaron el mismo tiempo, 40 años. Sí, exacto. Pero como dice aquí la parábola, ¿no? El que obedeció, ¿cómo terminó David al final? Bien,
con Dios. Es más, hasta Dios le prometió que de su linaje iba a venir Cristo. O sea, hizo un pacto, el pacto davídico. Pero ¿cómo termina Saúl? No, y acuérdate, Juan Carlos, Terminó en ruina. acuérdate que cuando Dios lo desecha y Samuel le transmite, le dice, Dios te ha desechado, ¿y qué es lo que? Ahí sale a relucir lo que hay en el corazón de Saúl. Claro. Dice, honrame, ya está bien, pero honrame delante del pueblo. O sea, siempre En vez de preocuparse por Siempre su la- qué calidad mal, ¿no? espiritual, Pero por se eso preocupó por la Ahí apariencia. justo Exacto. en 1 Samuel 15, cuando él hace eso, ¿no? Y él quiere eso de ahí, pero también hay una cosa que Samuel le encara y le dice, ¿se complace Jehová en Claro. la multitud en la multitud de sacrificios Antes o en no- que se obedezca? Que se obedezca, claro. ¿No? Dice, y le está mostrando que la obediencia estaba por encima de todo, y todavía le compara que la desobediencia es como que uno practicaría la brujería, ¿no? Su pecado. Y la idolatría. Como rebelión y como Es increíble, muy hechicería, profundo. claro, sí. Por eso Jesús dice, el que me oye estas palabras y las hace. Le compara. Porque no solamente hay que Obediencia. oír. Santiago dice, ¿no? Que la perfecta ley dice, no seamos solamente oidores, Sino hacedores. sino también hacedores. Y hacedores significa pues sacrificio. Hay que negar a nuestro yo. Ya no vivo yo, ahora que viva Cristo. Eso implica la obediencia. Y ahí está el problema de que muchos no quieren hacer, porque no quieren negarse. Y ahí va el problema. Ahí está la ruina. Al final vemos cómo termina una persona obediente como David y una persona desobediente como Saúl, a pesar que reinó 38 años en desobediencia. Porque Wow. Dios es misericordioso. Pero al Claro, final, Dios lo había la desechado ruina el vino. segundo año, Dios Sí. lo desechó, pero, o sea, eso también nos enseña, ¿no? La soberanía de Dios, ¿no? Sí. O sea, Dios no se apura, porque uno dice, ya está desechado, hay que votarlo. Claro, la importancia del Pero- tiempo de Dios. Claro, pero humanamente ya Dios lo desechó, hay que votarlo, pero Dios dice, no, que siga reinando. Dios no se hace problema. O sea, nosotros sí somos bien apurados, ¿no? Y Dios Pero es no. misericordioso ¿Ah? también, Dios la es- Dios es oportunidad que le daba a misericordioso, Saúl claro. aún en ese aparte contexto. que David era un muchacho, era pequeño todavía. Y para terminar, justo hablando de David, si bien es cierto, los mayores estaban allí, era responsabilidad del menor hacer ese tipo de trabajo. Por lo tanto, en una reunión importante, él no pintaba en nada. Él sabía que tenía que estar ahí, punto. Es llamado por el profeta, ¿no? El profeta es llamado por el profeta. Y vemos ahí que, digamos, si hacemos una comparación, a veces los creyentes pueden hasta sentirse mal porque a ellos, el pastor, la iglesia los considera a ellos nomás y a mí no. No hay que por qué sentirnos así. Todo tiene su momento, Exacto, su tiempo. exacto. Tremendo, Tú estás sí. donde estás. Usted está aquí porque es su tiempo, Dios le ha dotado de dones y talentos, estamos acá, otros están haciendo otras cosas. No tengo yo por qué desear lo que el otro tiene. Dios Claro. le ha dado a cada uno Algo lo que, diferente. cómo va a servirle en el reino, cómo va a servirle al Señor. David no se hacía problema. Cuando es llamado, es los que los Cuando otros... llegó su momento. Cuando llegó, y era muchacho, los otros, al escuchar y el ver que es ungido, ¿cómo reaccionaron a partir de ahí los otros? Ese es el otro problema. Cuando Dios comienza a honrarte, a levantarte, a dar testimonio, ¿cómo reaccionamos los demás? ¿No? Para que nuestro corazón o nuestro cimiento pues no sea movido, incluso hasta por el deseo de querer tener o ser como el otro. El que tiene buenos cimientos, espera el tiempo de Dios. Así es. No se hace ningún problema. Y ahí está la importancia de no compararnos, de no comparar la voluntad de Dios en nuestra vida con la de otra persona, porque eso llama a la desesperación. Y la desesperación nos puede hacer cometer errores, caer. Rebelarnos, faltar el respeto a la exacto. autoridad. O sea, no tiene por Ahora, qué es tenemos que querer interesante usurpar. ver cómo David, estudiando esto, David, por ejemplo, es perseguido 7 años y él espera. 2 veces, como se citaba, ¿no? 2 veces Dios lo pone a Saúl en sus manos, dice. a Saúl lo pone en sus manos, o sea, para probarlo. Y él pasa la prueba, porque él respeta al ungido. Luego, cuando muere Saúl, él llora, de verdad llora. Él no toma el reino. O sea, él consulta a Dios. Porque la palabra dice que él le dice, Señor, ¿qué hago? ¿Subo a Hebrón? Y Dios dice, sí, sube a Hebrón, ¿no? Y luego, Abner, con Isboset, que es el hijo de Saúl, toman los reinos del norte. Y él no va a pelear contra ellos, él espera en Dios. Porque sus generales decían, no, hay que ir, vamos a tomarlo, porque tenía la fuerza para hacerlo y tenía el liderazgo para hacerlo. O sea, yo estaba analizando, David tenía todas las de ganarle a Saúl,
porque Saúl tenía muchos errores y Saúl no era querido por el pueblo. Entonces, si David quería ahorrarse los 7 años, lo podía hacer, porque él socavaba fácilmente el reino de Saúl. Era facilito. Saúl era muy vulnerable, pero David, a pesar que era ungido, él esperó en Dios. Ahora hay algo interesante en eso, ya viéndolo de una manera política. Recordemos, ¿de dónde era David? Era del reino del sur, Claro. era de Judá. De Efraín era Saúl, era del reino del norte. Cuando muere el rey, ¿quién quieres que te reine? ¿De tu gente o de los otros? Yo quiero uno de mi gente. Siempre, Claro. siempre. Entonces, por eso es que consideran al heredero de Saúl, Claro, ¿no? exacto. Pero él, por derecho divino y porque todo el pueblo sabía, él no va y reclama nada, como dice el pastor. Ante este enfrentamiento político, hasta en eso, él esperó el tiempo. 2 años y medio, pero. No se desesperó, no, él esperó el Eso tiempo. tiene que ver con la esencia de uno, ¿no? Claro. ¿Dónde está tu Naturaleza. corazón, el carácter, ¿no? Tu fe, porque eso habla del simiente. Y Pero el ¿dónde pueblo, estaba aunque depositada su en un inicio confianza? con este hombre, ¿no? Con el hijo de Saúl, luego después lo aceptan a David, todos, Claro, solito. después de 2 años y medio vienen todos los ancianos. Y Claro. ya. Y mira, porque es interesante analizar eso, porque es como que Dios primero consolida el reino de David y luego empiezan las conquistas de David. No podía luego- ser dividido, no podía de otra manera. Claro, un reino dividido no va a vencer, pero ahí luego empieza la conquista. David empieza ya a atacar a los edomitas, a los moabitas y empieza a desbaratarlos. ¿Ah? En el reinado de David se expande y el reino. se expande. Claro, exactamente. En se su Por mayor eso se le extensión. llama la época De oro. dorada. Dorada, claro. dorada. Y Eso vemos fue- que David es tuvo más, varios hasta procesos, el día varias de hoy. luchas también. Hasta el día de hoy, me tocó hacer un estudio de libros históricos, geográficamente, hasta el día de hoy, Es lo esos que- límites geográficos no lo ha podido lograr nadie es hasta el día de hoy. Los Nadie. límites que logró David y Salomón, su hijo, que heredó lo de David, no lo ha podido volver hasta el día de hoy el pueblo de Israel. Claro, Saúl tenía una pequeña región, con el reino de David se expande y Salomón en la parte norte, si no me equivoco, se expande un poco nada más, un poquito. Pero la mayor expansión lo hizo David. Ay, claro. Con un pueblo unido. O sea, Dios, ¿no? Cuando está Con el Dios en el respeto asunto. del pueblo a su líder también, que es muy importante. Exacto, y tú ves a través de la palabra y que Dios le decía, anda y toma tal ciudad, anda y toma tal, y yo te voy a la victoria, y yo te voy a la victoria. ¿No? Sin embargo, cuando tú ves, en el caso de Saúl, cuando provocan a los filisteos, se mueren de miedo los israelitas. Dice que van temblando, dice. O sea, la constante siempre de los ejércitos de Saúl era que Saúl temblaba y su gente iba temblando. ¿Quién gana una Era guerra un pueblo temblando? temeroso. Pero en el caso de David, Miedoso, no. miedoso. David No eran valientes, matadores de gigantes. Y es que O sea, también tenían la confianza en Dios. era Es que 30 también y- era el respaldo. Exacto, y los 33 que tenía valientes de David, que eran valerosos al extremo, dice, eran tremendos, ¿no? Dios los usaba poderosamente. Incluso Urías Eteo, el cual pues David hace todo un escarnio contra él, es considerado en Samuel dentro de sus valientes. Sí, era uno de los O sea, 33. Sí. Es por eso que el pecado subió a la presencia de Dios de David Fue grave. porque fue grave. Él por su desobediencia, porque él tenía que estar como rey, políticamente tenía que estar en medio del pueblo. Él no iba a estar al frente peleando con su espada, él iba a tener su guardia personal en el centro, Claro. pero él iba a dirigir la batalla. Su presencia nada más iba a inspirar pues que el ejército Pueda salir a tenga luchar con fuerza. Pero él se queda No, y además, confiado, Jimmy, ¿no? además la gente puede decir, no, es que estaba cansado. No, es que había pasado el invierno y que en el invierno habían descansado. Se Porque nadie viajaba en salía la a pelear en primavera. invierno. El viaje es en la primavera Claro, o porque sea, las condiciones Es estaban. lo que No dice, había excusa. cuando los pueblos salen a la la guerra. guerra. Era Y es el primavera. tiempo Eso en dice que la se Biblia. podía, las condiciones eran favorables. Él había descansado. Claro. O sea, es todo un invierno. O sea, estaba muy Ahora, descansado. ahora imagínese, sin embargo, el hecho de no ir, el ser ocioso, ese texto de ese capítulo dice, y David se levantó de su lecho por la tarde. Exacto. Había estado durmiendo Ni todo el siquiera en la mañana. Por la tarde. O sea, mire lo que nos hace ser desobedientes, ociosos. Es que es Cuando uno se espiritualmente. confía, cuando uno se confía. Lo ahí que está. muestra la parábola de los dos constructores, muestra a uno que es diligente, que es esforzado, exacto. Mientras quiere hacer lo el otro correcto, no. o sea, quiere hacer lo correcto. Y que no baja la guardia. No, pero ahí vemos la actitud, quiere hacer lo correcto y por eso obedece.
Hay voluntad. Quiere que le salga bien, exacto, la voluntad. En cambio el otro no. El otro dice, no, así nomás. Es Y lo ve flojo. fácil, es flojo, ¿no? Es indolente. Por eso el Señor dice, maldito el que hace la obra de Dios indolentemente. O sea, es algo terrible. Por eso la ruina de él. Al final, en las pruebas, en las vicisitudes de la vida, Allí se ve, ahí pues, se ve lo al que tú has hecho, pues. Y esto es importante, ¿no? Por eso el Señor dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, porque es muy bonito lo que hemos estado hablando del Sermón del Monte, pero no hemos detallado muchas cosas hermosas, pero ahora no solamente hay que oírlas, Ahora hay que ponerlo ahora hay por que obra. hacerlas. Exacto. Entonces ahora no solamente, oye, la Biblia dice, no, ama a tu prójimo, Jesús dijo, ama también a tu enemigo, ahora tienes que hacerlo. O sea, eso, todo lo que Jesús nos enseñó en esta serie del Sermón del Monte, precisamente llega al final con esto. Por eso que Él dice, la gente se asombra de Él por la autoridad que Él tenía. O sea, esto no lo habían oído. Y termina con esa, o sea, esa frase. Esa por gente favor, se admiraba su doctrina 29. porque les enseñaba como quien quien tiene tiene autoridad. autoridad y hace no una como los comparación. escribas. Y no como los escribas. Sí, sí. Porque todo lo que él había enseñado, que era profundo y la gente se admiraba, él la vivía. Imagínense, él la vivía. Todo lo que hemos hablado, estos programas, más de 10 programas, Jesús lo vivió en carne propia y ese era su respaldo, su testimonio. Esa era la autoridad que él tenía de parte de Dios y no como los escribas, que aunque enseñaban ciertas cosas también respecto a esto, pero su vida que Es que decía. los escribas no solamente escribían, Eran los porque eran los maestros. manuscritos, eran los maestros. Ellos Eran los escribían, teólogos. los teólogos de ese Claro. tiempo, y ellos se asombraban porque Jesús les está mostrando la verdadera ley de Dios. Por eso Pablo, los discípulos, los apóstoles, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Es Jesucristo el fundamento de nosotros, de nuestra fe. Por eso dice, cualquiera que oye estas palabras, o sea, la de Él, Él es nuestro fundamento y sobre Él tenemos que edificar nuestra vida cristiana. La verdad que ha sido una bendición, pastor, es muy enriquecedor, muy didáctico, todas las opiniones con las citas bíblicas que hemos pues sacado aquí en el programa Fundamentos. Esperamos pues que haya sido de bendición para todos ustedes. Lastimosamente este ha sido el último programa, este estudio del Sermón del Monte, y yo quiero dejar con unas palabras de despedida y con qué enseñanzas pues hemos recibido de nuestro amado pastor, el pastor Jimmy Roca. Pastor Jimmy. Bueno, en verdad, este programa nos ha confrontado, creo, en lo personal y a todos nuestros hermanos. Y como hemos comenzado el texto en el día de hoy, no solamente Jesús quiere que seamos oidores, sino, y lo más esforzado y lo más tal vez complicado en nuestra vida cristiana, ser hacedores de la palabra. Eso, oír más obedecer, igual obediencia. Me quedo con esa fórmula. Amén. Muchas gracias, Pastor Jimmy. También queremos escuchar palabras finales de nuestro querido Pastor Joan Carly. Bueno, sí, como decía el pastor Jimmy, nos hemos edificado con todas estas enseñanzas del Sermón del Monte y me quedo con la parte final, ¿no? Cuando muestra que es las palabras de Jesús, porque Él es nuestro fundamento. Por eso este programa se llama Fundamentos. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Por eso cuando Pedro le dice, ¿no? El Señor dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestro fundamento y sobre Él hay que edificar. Y dice, y ni las puertas del Hades, o sea, ni la muerte, ni las pruebas, ni la lucha, ni los vientos, ni los ríos, nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Así es importante que podamos edificar en Cristo y en la palabra de Dios. Amén. Que nuestro fundamento siga siendo pues nuestro Señor Jesucristo. Pastor Luis, unas últimas palabras. Sí, bueno, ha sido para mí muy gratificante y una gran bendición compartir estas enseñanzas y compartir pues las experiencias de los pastores y ustedes también, porque también aman a Dios y conocen la palabra. Y bueno, yo sencillamente decir que cuando tenemos un buen fundamento, ni las lluvias, ni los ríos, ni los vientos nos pueden tirar abajo, ¿no? O sea, vamos a mantener nuestra casa espiritual firme en medio de todas las vicisitudes, pandemias y problemas que hay. En medio del invierno, exacto. Así La verdad es que ha sido una bendición pues estar en este recorrido del Sermón del Monte y escudriñar paso a paso todas las enseñanzas que Jesucristo nos dejó en este hermoso sermón. Grecia, nos despedimos. Así es, pero aunque un poco tristes porque ya terminó esta serie del Sermón del Monte, también felices porque sabemos que van a venir muchas más enseñanzas, muchas más series, así que estén atentos a la programación de Betel Televisión. Así es, de esta manera queremos despedirnos. Esperamos pues que este análisis y este estudio bíblico del Sermón del Monte haya sido de mucha bendición y estén atentos, como dice Grecia, porque se vendrán muchos estudios bíblicos más. Que Dios les bendiga y recuerden que donde hay fundamentos, todo crece.